Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Gracias a Dios que nos ha dado este día, la vida, la oportunidad de estar nuevamente aquí reunidos para poder compartir, hermanos, estos versículos de los cuales todos podemos aprender. Eclesiastés es un libro del predicador de sabiduría, pero muchas cosas son, como decía en la lección anterior el hermano Antonio, Salomón quiso comprobarlas para saber qué eran aquellas cosas de las que el mundo hablaba o decía o vivía en ellas. Y en el capítulo 8, ¿verdad? Sigue casi con la misma idea, pero habla de algunos fases, ¿verdad? Bien puntuales de la vida de nosotros. Pero como una introducción, hermanos, quisiera que leyéramos en el capítulo 7, del versículo 23 en adelante. Eclesiastés capítulo 7 del 23 en adelante, para llegar y seguir con la idea en el capítulo 8. Dice así: todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón con saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón en lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ellas, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí, esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una, para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La búsqueda, hermanos, de Salomón de la sabiduría y comprobar con sabiduría todo lo que se vivía bajo el sol en esta tierra, lo llevó a él a querer, como dice el versículo 25, me volví y fijé mi corazón para saber, examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Creo que Salomón quería, hermanos, entender exactamente el proceder, pero no también el cómo se siente, ¿verdad? El hombre cuando encuentra las cosas con sabiduría, pero también cuando cae en la insensatez de las cosas que Dios, ¿verdad?, no ha querido que se hagan, y llegó allí. Y en el capítulo 8 versículo 1 dice, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Pero porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser,
En cuanto haya de ser, ¿quién lo enseñará? Hermanos, una de las cosas quizás que nosotros, ¿verdad? Casi no experimentamos sobre la vida con sabiduría es lo que cada día tenemos que vivir. Y en el versículo 1 del capítulo 8, la pregunta que hace es, ¿quién, verdad, como el sabio? ¿Quién como el que ha llegado a inquirir, a examinar todas las cosas, verdad, con razón y sabiduría, verdad, para conocer lo que es la maldad de la insensatez y también el desvarío del error? ¿Quién, verdad, como alguien que ya lo experimentó, que ya pasó por una situación como esa? ¿O quién como el que sabe, dice, la declaración? O sea, que se puede hablar, hermanos, con facilidad de lo que realmente ha estado pasando. Nosotros, como les digo, vivimos una serie de situaciones y en el versículo 7 lo vamos a terminar concluyendo con esto, de que nosotros, hermanos, vivimos muchas cosas en la vida, pero como nunca las hemos vivido, nunca las experimentamos, nunca tuvimos una declaración directa, tal vez de una persona creíble como de nuestros padres sobre aquella situación. Entonces, cometemos muchos errores y pasamos por muchas situaciones, ¿verdad?, que nos duelen porque no hemos podido hacer las cosas con sabiduría. Como cuando una persona se va a casar, hermano, nosotros nos casamos y a veces oímos muchos consejos, leemos, pero nadie nos puede asegurar de que vivir en un matrimonio con una persona todo el tiempo va a ser lo que nosotros creemos, porque solo en los cuentos se narra, ¿verdad? Después de que el príncipe y la princesa se juntan, dice, y vivieron muy felices, ¿verdad? Pero como decía el hermano Juan, en la mañana hay que ir a trabajar, la esposa se tiene que quedar en la casa, nos tienen que despertar cuando estamos en lo mejor del sueño. Y así se van dando, hermanos, que lo que nosotros creímos que era tal vez un sueño del matrimonio y la felicidad, la realidad es otra manera, pero ya cuando tenemos 20, 30 años de estar casados o más tiempo, nosotros podemos entender que vivir con la esposa, ¿verdad? Y la esposa vivir con su esposo, es una manera de poder encontrar, como decía en Génesis, ¿verdad?, una ayuda idónea, porque los dos vamos ayudándonos, los dos vamos compartiendo, los dos vamos caminando para hacer la voluntad de Dios. Si nosotros supiéramos a veces todo lo que nos va a suceder, hermanos, tal vez muchas personas no llegan, ¿verdad?, ni siquiera a intentar casarse. Pero como no tenemos sabiduría sobre eso, ni tenemos una declaración, ¿verdad?, hecha perfectamente, entonces nosotros asumimos que todo va a estar bien y por eso nos casamos. Y si vemos los últimos versículos, ¿verdad?, del capítulo 27 de Salomón, dice que no había encontrado mujer. Quizás por eso Salomón, hermano, uno lo juzga que tuvo muchas mujeres, ¿verdad? Pero tal vez él buscaba a alguien tan especial en su corazón que ni él sabía lo que estaba buscando. Por eso es que experimentó con otra, ¿verdad? Y es lo que pasa a veces en el matrimonio. Y no solo en el matrimonio, sino que a veces en los trabajos, ¿verdad? La gente busca un trabajo, lo empieza a ejercer, y ya cuando se cansa, ¿verdad? Con 10, 15, 20, 30 años de estar en el mismo trabajo y no lo jubilan, la persona dice, pero esto ya me aburrió, ya me cansé, ¿verdad? Yo creí que era diferente. Hermanos, porque no tenía sabiduría cuando eligió, tal vez en su juventud, dedicarse a aquella profesión o a aquella labor que le iba a tocar. ¿Quién como el sabio?
Hermanos, una pregunta. Si nosotros supiéramos, las decisiones tal vez hubieran sido totalmente diferentes. Si nosotros, alguien nos hubiera declarado, nos hubiera explicado exactamente, las cosas hubieran sido diferentes, ¿verdad? La sabiduría del hombre, dice, ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Cuando una persona llega, hermanos, y adquiere sabiduría y uno, ¿verdad?, entiende por qué Dios nos hizo de determinada manera, cuál es nuestra función, nuestro trabajo, por qué Dios quiso que, por lo menos, como uno dice, ¿verdad?, que el hombre se echara al hombro, ¿verdad?, del trabajo y la mujer, ¿verdad?, se cuidara y hiciera su propio trabajo también, ¿verdad?, en las familias, en los hogares. Hermanos, si nosotros supiéramos eso, tal vez lo que nos llega a molestar, nuestro semblante, ¿verdad? El rostro de nosotros cambiaría totalmente, porque estaríamos diciendo, bueno, si esta es la voluntad de Dios, yo la voy a asumir de esta manera. Cuando el apóstol Pedro dice, ¿verdad?, que las mujeres tienen que tratar al hombre, ¿verdad?, y someterse, y que sí lo van a ganar. A veces pareciera algo difícil, ¿verdad?, de hacer. Pero si alguien lo hace con gusto de agradar a Dios, como dice Colosenses, ¿verdad?, que por causa del Señor, Colosenses 3:18, la mujer debe de someterse a su esposo. Nosotros sabemos que es difícil para las mujeres ese paso, pero si lo hace con sabiduría y entiende por qué Dios se lo está diciendo, entonces su rostro, hermano, se va a iluminar. Si sabe encontrarle la razón y el propósito a su trabajo, su rostro se va a iluminar. Si encuentra por qué está en una iglesia, ¿verdad?, del Señor y cuál es su trabajo que va a asumir y lo hace con gusto, pues su corazón se va y su rostro se va a iluminar. La sabiduría, hermanos, es eso que a nosotros nos ayuda para entender las razones de Dios en nuestra vida y por qué nosotros hemos tenido que hacer esto. Y la tosquedad, o sea, esa cara arrugada, amargada, ¿verdad?, fea, del semblante, se va a quitar cuando entendamos exactamente el por qué Dios, ¿verdad?, nos ha permitido o nos ha llevado por ese lugar y ha querido que hagamos ciertas cosas. A veces uno, bueno, yo les digo, ¿verdad?, a bastantes hermanos de que el problema es que nosotros no nos aceptamos y no aceptamos la voluntad de Dios. Y yo lo que a veces pienso, bueno, si Dios me hizo nacer en El Salvador, ¿yo por qué quiero estar, verdad, en otro país si Dios sabe que este país es el mejor para mí? Con todos sus defectos y sus problemas es el mejor. Otros nacieron en México, otros en Guatemala, otros en diferentes lugares. Y Dios, hermano, sabía por qué. Y uno muchas veces dice, pero es que yo quiero, ¿verdad?, otra cosa. Y nos vamos amargando, nos vamos molestando. Y Dios cuando quiere a alguien en otro lugar lo llama y lo lleva. En el caso de Abraham, ¿verdad? Estaba en Ur de los Caldeos y él quiso, ¿verdad?, que se fuera para Canaán. Pero le tocó que hacer otro recorrido. Entonces, hermanos, Dios tiene su propia voluntad en nuestras vidas. Entonces, cuando lo entendemos, vamos a perder la amargura y esa molestia, ¿verdad?, de que lo que Dios me está dando, lo que Dios está haciendo conmigo, no coincide con lo que yo pienso o yo quiero. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y es la mejor. Y cuando esa sabiduría llega, todo lo malo, todo lo feo, todas las cosas desagradables que nosotros creemos que nos están sucediendo, hermanos, eso se va a cambiar. En el capítulo 2 empieza, hermanos, hablando del rey. Versículo 2, perdón. Y casi con esto, ¿verdad? Llega hasta el versículo 6. Y lo que nos está diciendo es que hay que usar la sabiduría para poder salir adelante y no tener problemas con los que tienen poder. Dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios.
No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que aprender es que tal vez como no hemos estado, ¿verdad?, bajo un reinado, ni con un rey que tenga, ¿verdad?, un poder soberano, como sucedió, ¿verdad?, en el de Samuel, perdón, Saúl, David, en Israel, ¿verdad?, Salomón, y en los otros países también, ¿verdad?, alrededor, Egipto y Babilonia. Nosotros vemos, hermanos, reyes que su palabra, sus decisiones, fueran buenas, fueran malas, se tenían que hacer. Entonces, una de las cosas del consejo de el escritor de Eclesiastés es, viendo, ¿verdad?, todo lo que pasaba con los reyes, es que guardes el mandamiento del rey. Si el rey lo dice, hermanos, hay que hacerlo. Nosotros hoy, ¿verdad?, como decimos que vivimos en una democracia, siempre nos preguntamos por qué. ¿Qué me están mandando a hacer? Hermanos, pero en el tiempo de los reinados, esa pregunta no existía, solo existía o lo hace o se muere. Entonces, hay que guardar el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Si yo prometí servir al rey, ¿verdad?, entonces tengo nada más que obedecerlo. Y quizás, hermanos, por eso a nosotros nos cuesta, ¿verdad?, en la iglesia ser obedientes a Dios, porque nosotros no sabemos lo que es vivir bajo un reinado. Fíjense que cuando nosotros nos vamos a bautizar, siempre nos leen aquel versículo de Romanos 10 9 y 10, ¿verdad? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿verdad?, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si nosotros confesamos eso, pero no sabemos realmente qué estamos confesando. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice algo en la Escritura, tenemos la opción de hacerlo o no hacerlo. Pero si lo tomáramos como rey, hermanos, solo tuviéramos una opción y es hacerlo. Santiago, él habla, ¿verdad?, que él es siervo o esclavo de Dios cuando él escribe. Y nosotros decimos, nosotros somos siervos de Dios, pero cuando no obedecemos al rey, ni la palabra, ¿verdad?, que dijimos, prometimos servirlo, entonces realmente no lo somos. Pero la recomendación del consejo o el consejo que estaba dando el escritor de Eclesiastés es: guarda el mandamiento del rey, o sea, obedécelo. ¿Por qué? Y dice, no te apresures a irte de su presencia, o sea, escúchalo primero, espera que él hable, porque ni en cosa mala dice persistas, porque él hará todo lo que quiere. Hermanos, el rey tiene poder, tiene autoridad, tiene dominio. Su palabra es una ley. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, verdad, hablando en contra, oponiéndonos, queriendo, verdad, decir no? Miren, a veces nosotros, como les digo, hemos nacido y vivido en lo que le llamamos democracia, porque viene la idea desde los griegos, ¿verdad?, que esto se daba así. Hermanos, nosotros siempre estamos hablando de los gobernantes, de qué dicen, qué no dicen, ¿verdad?, qué nos agrada, qué no. Y esa es la forma en que nosotros vivimos ahora. Pero el rey solo decía y se hacía. Aunque algunas veces, ¿verdad?, se equivocaron, pero, pero lo terminaron, ¿verdad?, obedeciendo. Tenemos muchos ejemplos de eso. Pero cuando Dios es el rey, lo vamos a pasar, ¿verdad?, a ese nivel. Nosotros deberíamos de solo obedecer. No tendríamos ni siquiera en nuestra mente que tener la mínima duda de si es bueno o es malo, me conviene o no me conviene. Solo hacerlo. ¿Por qué? Porque el rey
es el que tiene el poder y hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey, dice el versículo 4, es con potestad, o sea, es con poder. ¿Quién le dirá, qué haces? Bueno, si el rey lo dice, ¿verdad? Yo estaba viendo unos ejemplos, hermano, cuando Herodes, ¿verdad? El tetrarca le quitó la cabeza a Juan el Bautista, porque lo pidió, ¿verdad? La hija de la mujer, ¿verdad? Que tenía. Ustedes saben que lo mandó a hacer y nadie dijo por qué, ¿verdad? Aunque muchos consideraban, incluso los que estaban allí, que Juan era un profeta, pero lo mandó a hacer. Y nosotros vemos palabras de reyes, hermanos, que cuando iban a lanzar, ¿verdad? A Daniel al foso, ¿verdad? De los leones, creo que el rey no quería, ¿verdad? Que pasara eso, pero ya había un decreto y le tocó que cumplirlo. Eso, hermanos, nosotros debemos de tener un gran cuidado, porque la palabra del rey es con potestad y nadie le puede decir qué haces. Y Dios, que es rey de reyes, ¿ve? Señores de señores, que su poder es soberano, o sea, nadie tiene otro poder sobre él, esa es la soberanía. Entonces, ¿quién le va a contradecir a Dios? A veces nosotros los seres humanos, ¿verdad? Siempre, quizás por nuestra incapacidad para entender la grandeza de Dios, hermanos, cuestionamos a Dios, ¿verdad? En algunas cosas. A veces le quisiéramos exigir y decirle que lo haga, ¿verdad? Yo a veces oigo oraciones cuando dice, porque tú lo prometiste, Señor, tú lo vas a hacer, ¿verdad? Y a veces la voluntad de Dios, hermanos, cambia en algunos casos, ¿verdad? Porque el caso de Pablo, ¿verdad? Pablo enfermo, orándole al Señor. Pablo había sanado a mucha gente y Dios solo le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder te perfecciona en la debilidad. Así quiso tratar a Pablo. Entonces, muchas veces, hermanos, uno dice la oración del justo puede mucho, sí, pero hay justos que oraron y Dios les permitió que siguieran igual. O sea, en otras palabras, si Dios es el rey, la potestad de él lo lleva a que nadie le pueda contradecir o decir por qué o qué hace, ¿verdad? En esto. El que guarda ese el mandamiento, versículo 5, no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Una persona, hermanos, que sabe obedecer al rey, no le va a pasar nada malo. Y realmente va a tener la protección y la benevolencia del rey. Eso pasaba con los buenos siervos. Todos sabemos, ¿verdad? Que quizás el que vivió más tiempo con los reyes fue Daniel, ¿verdad? Pasó babilonios, medos, ¿verdad? Con persas y seguía adelante, ¿verdad? Hay más reyes allí. ¿Pero por qué? Porque era un hombre que obedecía al rey, servía al rey y hacía la voluntad del rey. Si no iba en contra de Dios, ¿verdad? De la ley de Dios, sí lo estaba haciendo. Entonces, hermanos, pero hay una de las cosas importantes que dice aquí es que el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, o sea, en qué momento se va a hacer, cuándo, ¿verdad? Estuve estudiando el caso de Esther y una de las recomendaciones, si gustan, leemos Esther capítulo 2 versículo 10. Y es que cuando ella están sustituyendo, ¿verdad? A la reina Basti, y entonces ella va, y una de las recomendaciones que le da su tío es no diga, ¿verdad? Mardoqueo le digo, no digas tu procedencia. Esther 2:10 dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Pasó tiempo y en el versículo 20 vuelve a decir lo mismo.
Y Esther aún no le había mandado a Mardoqueo, no había declarado a su nación y su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Hermanos, ¿por qué no decir de dónde era? Porque no era el tiempo ni el momento, no era la ocasión. ¿Y saben cuándo lo vino a decir? Cuando fue necesario, cuando iban a destruir al, a todo el pueblo, ¿verdad? Ella le tocó que ir donde el rey se presentó de la manera más humilde y lo hizo con mucha sabiduría. Y dice el capítulo 7 que cuando ya lo invita, ¿verdad? La segunda o tercera vez a comer, dice en el capítulo 7 fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Ya se lo había preguntado el rey anteriormente, pero ella no se lo declaraba. Y aunque sea la mitad de mi reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a reina Esther: ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y Esther dijo: El enemigo y adversario es este malvado Amán. Y entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Y la historia sigue, hermanos. Pero ustedes, lo que quiero decirles es que Esther, por la recomendación de Mardoqueo, esperó el tiempo, el momento, tuvo la capacidad para analizar y decir: ahora es. Una de las cosas importantes, hermanos, en la vida es que nosotros tenemos que aprender eso. En el capítulo 3 de este libro de Eclesiastés dice que para todo hay tiempo en este mundo. Y dice, ¿verdad? También el versículo que a mí, ¿verdad? Sí me agrada mucho. Y es ya en el versículo, dice aquí, todo, el 11 todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance al hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo, hermanos, es hermoso en el tiempo correcto. Entonces, una persona que está sirviendo, está sabiendo lo que va a hacer. Hermanos, hay que saber esperar el momento y la ocasión para poder declarar las cosas y hablarlas. Esther es un ejemplo nada más. Pero a veces nosotros somos bien, como les diría, uno dice sofocado, ¿verdad? Uno quisiera que las cosas fueran rápidas y se hicieran en el momento que yo quiero. Hermanos, Dios marca el tiempo exacto. En Marcos 1, ¿verdad? 13 dice que cuando fue el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando fue el tiempo, esperó miles de años, claro que sí, pero hermanos, no era el momento. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que aprender esto. Hermanos, no hablar antes de tiempo, no vivir nuestras cosas antes de tiempo, no actuar, ¿verdad? Antes de tiempo. A veces tomamos decisiones tal vez en el tiempo no adecuado y al final, ¿verdad? Nos terminamos dañando nosotros mismos. Así que Eclesiastés, ¿verdad? Dice que el sabio va
a experimentar las cosas y las va a hacer en el tiempo correcto. Si usted sirve a una persona, espérese, que se le dé el momento, ¿verdad? No hable antes, no decida antes, porque al final usted puede terminar, ¿verdad? Perdiendo lo que la persona está queriendo hacer. Dice el versículo 6, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Nosotros, hermanos, ese es nosotros tenemos un mal tremendo y el versículo 7 lo explica. Pues no sabe lo que ha de ser y cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? ¿Cuál es nuestro mal? Hermano, nuestro mal es que no sabemos qué sucederá el día de mañana. Nosotros no sabemos y no lo podemos entender. Uno muchas veces, hermanos, tiene la presunción, ¿verdad? De decir, como el caso, ¿verdad? De que habla, ¿verdad? En el libro de Santiago, que nosotros siempre estamos queriendo hacer planes y decir esto y esto voy a hacer, pero no tomamos en cuenta que Dios tiene sus propios planes para nuestra vida. Santiago capítulo 4 versículo 13 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias y toda jactancia es semejante, es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una de las cosas, hermanos, es que nosotros a veces nos equivocamos, ¿verdad? Sabiendo que tenemos un mal complicado y es que no podemos entender ni podemos saber qué es lo que va a suceder mañana. Porque dice, todo lo que quisieres hay tiempo. Para todo lo que quisieres hay tiempo y hay juicio. O sea, hay un momento en el que se va a hacer. Porque el mal del hombre es grande sobre él. A veces, hermanos, nosotros nos apresuramos mucho en la vida y no dejamos que la voluntad, ¿verdad?, de Dios se haga. Yo a veces veo casos, ¿verdad?, de jovencitos queriéndose casar y todavía no tienen madurez emocional, no saben ni qué lo que van a hacer. A veces no tienen ni trabajo, ¿verdad? Y piensan, mira, y cómo si te casas, ¿cómo vas a hacer para comer? Ay, mi papá y mi mamá, ¿verdad? Ellos me van a mantener. Entonces, la verdad es que no es el tiempo para eso. Pero como ellos no saben esperar y no quieren esperar en Dios, entonces se casan y el tiempo viene, ¿verdad? Los fracasos. A veces cuando tomamos decisiones en la iglesia, hermanos, hay que saber esperar, aún para convertirse, ¿verdad? La persona. Jesús mismo decía, ¿verdad? Que hay que saber si vamos a poder terminar el edificio. No solo decir yo, ¿verdad? Lo voy a hacer, porque creemos que tenemos capacidad. Hay que ver si vamos a terminar si podemos ganar la guerra, ¿verdad? Si el ejército es grande, hermano, muchas veces conviene mejor mandar, ¿verdad? Emisarios de paz y decir, miren, no puedo pelear, me voy a someter, es más de sabio eso. ¿Por qué, hermanos? Porque en la vida no podemos entender todo. Dios sí tiene la capacidad por eso, porque Él es sempiterno, pero nosotros no. Nosotros tenemos nada más un día para poder vivir. Y Jesús, ¿verdad? Lo dice en Mateo capítulo 6 del versículo 25 en adelante, donde habla del afán que a veces nosotros vivimos, ¿verdad? Siempre pensando que podemos lograr y hacer las cosas porque somos capaces y tenemos la facultad, ¿verdad? O sea,
el derecho y la fuerza para hacerlo. Mateo 6:25 dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué hacéis, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, este es el gran mal que nosotros tenemos. No sabemos qué va a traer el día de mañana, así que esperémoslo. Y mañana lo vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no nos afanemos porque tenemos un Padre Celestial que es Rey y que Él nos va a proveer de todas las cosas necesarias. Pero tenemos que saber que ese Rey nos ama y que está con nosotros todos los días y que tiene un poder infinito para darnos lo que nosotros vamos a necesitar. El problema de nosotros, hermanos, es que creemos, ¿verdad? Que somos suficientes y la realidad es que no. Dios es suficiente y la voluntad de Él en nuestras vidas nos hace suficiente. Por eso es que cuando Salomón empezó a buscar esta sabiduría, a inquirir, a preguntar, hermanos, nosotros tenemos también que hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vamos a estar contradiciendo a un rey. No tenemos que contradecir a la gente, ¿verdad? No, hay que seguir sometiéndonos, haciendo la voluntad de las personas, ¿verdad? Que son superiores a nosotros. Pero también Dios, que es superior a nosotros, tenemos que hacer su voluntad, porque no sabemos qué es lo que va a pasar mañana y no nos debemos de afanar. Por eso es que en Efesios 5:16 y 17 dice, ¿verdad? Que aprovechemos bien el tiempo. Hermanos, y aprovechar bien el tiempo es vivirlo de acuerdo a la voluntad del Señor. Pues no sabemos lo que ha de ser, dice el versículo 7 del capítulo 8 de Eclesiastés, cuándo haya de ser y quién, ¿verdad? Lo enseñará. Nosotros no lo sabemos. Mucha gente, hermanos, se fue huyendo el año pasado, ¿verdad? Todavía, un poco antes del Salvador, porque había mucho peligro, y es cierto, ¿verdad? No era una mentira. Pero no sabían, ¿verdad? Que en un año después todo iba a estar tranquilo, ¿verdad? En paz. Y dejaron muchas cosas. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque a veces uno, hermanos, no espera en Dios. Y Dios sí sabe qué va a pasar mañana. Dios sí sabe qué es lo que nosotros vamos a recibir mañana. Así que, hermanos, no vivamos, ¿verdad? Un futuro incierto, sino que vivamos un presente que Dios nos puede dar. Resumiendo, hermanos, estos 7 versículos, una persona sabia es aquella que se deja llevar por la voluntad de Dios, porque Él sí conoce a todos nosotros, porque Él nos ha creado. Él conoce este mundo porque Él lo ha creado y Él tiene el poder para ayudarnos a que vivamos como sus hijos en este mundo en el cual Él nos ha puesto. El Señor les bendiga. Ok, hermanos, llegamos a la
parte de comentarios o opiniones, críticas, lo que sea, de la clase. Am, por fin se conectó Glauco. Este, ahí está el Galaxy. Un Qué poquito tarde, bueno. pero ahí está, entró, ajá. Así es que ah, algún comentario. Yo tengo mis comentarios. ¿Ya? Este capítulo creo que está un poquito complicado porque habla del rey, Sí, ¿verdad? Y no, como dijo usted, hermano, que nosotros no sabemos lo que es vivir bajo una monarquía, pero sí sabemos que está hablando de reyes terrenales y nosotros no vivimos en una monarquía, pero de todos modos cualquier persona que está al frente ah, del gobierno, sabemos que el gobierno es el gobierno terrenal, ¿verdad? Y los reyes, así como los ministros, este, presidentes, ministros y primer ministros que gobiernan los países, son hombres y hacen errores. Okay. Yo sé que nos acordamos de, de gobernantes que hicieron errores grandes. Un error pequeño, pues como quiera, ¿verdad? Sí, pero hay unos que han hecho errores grandísimos y y se les es difícil vivir en México, se tienen que ir a vivir a otra parte, a Estados Unidos, o se van a vivir a España o otro país, ¿verdad? Pero básicamente los errores de ellos, mm, no quiero decir que era un, una- un error como de falta de información. En México los presidentes que han hecho errores los han hecho con ojos abiertos, le han robado al pueblo, ¿ok? Y pues la gente no está ignorante de eso, ¿ok? Pero hay veces que un gobernante hace un error pensando que esto es para nuestro bien, ¿verdad? Por ejemplo, en Argentina, me acuerdo que eran los fines de los 80, principios de los 80 que Argentina invadió un terreno allá lejos, allá en la punta de Argentina y Chile, allá lo que venían las Malvinas. Y ellos pensaban que los ingleses no van a defender es puro hielo, ¿verdad? Son pueblitos, creo que eran dos pueblitos nomás y era un terreno grandecito, pero no van a invadir. Digo, no lo van a defender, no van a, porque ese terreno le pertenecía a Inglaterra. Y los ingleses dijeron, no, esa tierra es de nosotros. Y se fueron en contra de los argentinos y es la guerra que le dicen Falkland Islands, las Malvinas. Y pues fue un error muy grande del presidente, o sea, del gabinete argentino. Pero todo el pueblo argentino tuvo que pagar por este, esa decisión. ¿Ok? Y, y siempre el que paga es el pueblo el que paga por las decisiones, pero tenemos que entender, ¿verdad? Que los que están en eminencia, los que están sobre el pueblo, son hombres de carne y de hueso. ¿Ok? Y yo creo que nosotros tenemos que entender eso, que van a ser errores. ¿Ok? Ahora, la gente que está cerca al rey, porque yo creo que a eso se refiere a una persona que está cerca al rey, pero creo que como empieza este capítulo, ¿quién como el sabio? ¿Quién conoce la interpretación de las cosas? Estamos hablando aquí de ingerir conocimiento. ¿Ok? Ahora, este versículo nos dice que uno no nace con el don de sabiduría. Y en primer siglo hubo dones de sabiduría. 1 Corintios 12:8, a uno le fue dado palabra de sabiduría, pero en el capítulo 13 dice que un día se le va a quitar. ¿Ok? Pero esta sabiduría, la que estamos estudiando nosotros, se aprende y con ese conocimiento transforma
la dureza del rostro. Okay. Porque dice ahí que la sabiduría ilumina su rostro y transformará la dureza de su rostro, de su semblante. Y no cabe duda, ¿verdad? Que, como decía Proverbios, adquiere la sabiduría, ¿verdad? Y no la vendas, o sea, que quédate con ella. ¿Okay? Y el Señor habló de la sabiduría es justificada por sus hijos, la sabiduría es justificada por sus frutos. ¿Okay? Ahora, la Biblia cerrada representa una mente cerrada, son gemelos. ¿Okay? Muchos hermanos y hermanas hacen decisiones necias, decisiones malas. ¿Por qué? Porque no quieren leer la palabra de Dios. No tenemos el conocimiento de Dios, por lo tanto no hay sabiduría y hacen errores grandes. Y ya después que hacen el error, ya vienen corriendo, hermano, hermana, que dice esto y aquello. Pero Dios sí quiere que nosotros pongamos tiempo en, en la lectura. Lo que estamos haciendo ahorita es presentar lecciones, pero cada uno tiene que abrir su Biblia en su casa. ¿Okay? No tenerla cerrada. ¿Okay? Uh, conforme a lo que dice aquí en el versículo 2, guarda el mandamiento del rey. ¿Okay? Y luego acá abajo, el 5, el que guarda el mandamiento, yo creo que está hablando del mandamiento del rey. No conocerá el mal. Y como mencionó hermano, ¿verdad? Que no vivimos en una monarquía, pero el rey tiene todo el poder. Y cuando el rey dice, haz esto, aunque tú pienses que está mal lo que voy a hacer, o lo que quiere que haga, ¿cómo lo tienes que hacer? ¿Cuál es qué sería la alternativa? Pues no lo voy a hacer, rey. Que ahí va, tu cabeza va a rolar enfrente de todos ahí. Tienes que, cuando el rey dice una cosa, lo tenías que hacer en aquellos años. Ahora pues hay senadores, hay diputados y vas y le lloras a ellos y luego hacen un comité y van y se presentan, pero ahí en la presencia del rey no. Da un mandamiento y lo tenías que hacer. Ahora David dio un mandamiento. Quiero que tomen un censo. Y Joab, que era el jefe de su ejército, le dijo, no, no lo hagas. No está bien esto. Pero David, necio, en ese momento es necio. ¿Por qué? Porque es un hombre, no es Dios, no es infalible. Y ordenó que hicieran el censo y murieron 70,000 varones de Israel por su error, por el error del rey. Y así son los reinos de la tierra. Los reyes dan órdenes y quisiéramos que todas sus órdenes fueran buenas, sus mandamientos fueran buenos, pero a veces no son. Y si es una monarquía y estás ahí, tienes que obedecer. Y nosotros tenemos que obedecer a nuestro rey también. Pero nosotros sabemos que nuestro rey es perfecto, él sí es infalible. Y yo no puedo entender por qué me ordena eso, pero lo voy a hacer. Él sabe por qué nos da estos mandamientos. Yo ahorita no sé, pero ya con el conocimiento vamos a ir entendiendo. Ok, ya entiendo. Y a lo mejor nos vamos a morir no entendiendo. Okay. Estuvo muy bien ahí, hermano, donde dice, y no te apresures a irte de su presencia. O sea que hay que oír toda la información, toda la que nos pueda dar un rey en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero lo mismo, tenemos que este, tener toda la información. Y lo añade en el versículo 3, la última parte, porque el rey hará todo lo que le plazca, o sea, todo lo que a él le parece bien, lo que bien le parece, sea bueno, sea malo, pero él está apoderado por su posición y y vale más que le hagas caso. Okay. Y luego hubo otros, hay muchas historias en el Antiguo Testamento especialmente, donde el rey daba órdenes, y órdenes malas, pecado, y la gente obedecía.
sumo sacerdote obedecía lo que decía el rey. Y yo digo, pues, ¿por qué no dijo algo el sumo sacerdote? ¿Por qué no se fue en contra del rey? No quiere morir, no quería morir. Le dijo, quiero que hagas un altar igualito al que está aquí en Damasco, quiero que lo hagas allá. Y lo hizo el altar y lo puso allá en el templo, el sumo sacerdote. Pero el hombre de Dios, yo creo que sí estaba dispuesto a morir, estaba dispuesto a morir. Pero los reyes creen que pueden hacer lo que ellos les da su gana. Urías quiso entrar al templo a quemar incienso y ya sabemos lo que le pasó a él. Salió leproso de ahí. Pero si eres un rey, sientes que estás apoderado para hacer lo que te dé tu gana. Okay. Y y eso es yo digo que es también una buena lección para nosotros, los que predicamos, ¿verdad? Que hay veces que se nos va la cabeza y pensamos que podemos hacer lo que bien nos parece, pero no es así. ¿Tienes un comentario, Rafael? Buenas tardes, buenas noches, perdón. Sí. Sí, ah, el hermano mencionó en unas 2 o 3 ocasiones el hecho de estar casado. Y me gusta ese ejemplo porque todos pasamos por eso. En realidad no conocemos lo suficiente a la pareja, ni la pareja nos conoce lo suficiente, aún después de años de estar casado. Pero como bien dice la escritura, no sabemos lo que ha de ser, ni cuándo va a ser. Entonces, lo único que nos toca es confiar en que la voluntad de Dios va a ser buena para nosotros. Es lo único que nos toca, porque no sabemos en realidad qué es lo que será mañana. Bien dijo el hermano el versículo de Santiago, ¿verdad? No sabemos qué será el día de mañana, pero sí sabemos que la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les salen, les ayudan a bien. Entonces, esa confianza y con esa esperanza debemos de levantarnos todos los días con la esperanza que las cosas van a salir bien, confiando en Dios, porque realmente no sabemos. Podemos tener una idea. Todos hacemos planes para el siguiente día. Yo ya sé lo que tengo que hacer mañana. Blanca Alicia sabe lo que tiene que hacer mañana. El hermano Cristóbal sabe lo que tiene que hacer mañana. Acá todos tenemos algo que hacer ya para mañana, pero no sabemos si lo vamos a poder realizar, porque ni siquiera sabemos si nos vamos a poder levantar. Pero sí confiamos que con la ayuda de Dios las cosas van a salir. Entonces yo creo que una de las lecciones importantes es que como no sabemos lo que Salomón miró, ¿verdad? El gran mal que hay sobre la cabeza de todos nosotros es que no sabemos qué va a pasar ni cuándo van a pasar las cosas. Lo mejor es que nos agarremos de la mano de Dios, quien sí sabe todo, y que confiemos en Él. Solamente, hermano. Muy buena lección, hermano Cristóbal. Gracias. No cabe duda que si tienes sabiduría, te va a ir mejor que si no la tuvieras. Okay. Pero nosotros estamos casados, ¿verdad? Estuvimos casados, pero hicimos errores en nuestro matrimonio, ¿verdad? Ah, a lo mejor hicimos inversiones malas o cosas así, pues no somos infalibles, ¿verdad? Pero este, yo sé que cuando yo metía la pata, Marta me apoyaba. ¿Ves? Yo hacía la decisión y decía, ok, vamos a darle al 100 en tu decisión, pero eso me salía mal. Ni modo, así es la cosa. No sabemos cómo van a salir las cosas, pero la hacemos de buen corazón. Pero mirando para atrás, porque yo creo que Marta tenía un sentido adicional, me decía, no estoy de acuerdo contigo. Lo que quieras hacer, no creo que está bien, ¿verdad? O sea, que no es pecado lo que quieres hacer, pero lo que quieres hacer a lo mejor no te va a salir. Pero ya que hiciste la decisión, órale, vámonos. Y yo creo que los reyes así también eran, ¿verdad? Vamos a irnos en contra de aquella gente. Y la gente decía, sí, vamos contra ellos porque, ¿verdad? Son nuestros enemigos. Pero perdían la batalla. Pues ni modo, todo el pueblo sufría.
con él. Reduciéndolo al hogar, pues no hay ningún matrimonio o una familia donde no hay fallas, vamos a hacer fallas, ¿verdad? Pero es bonito cuando aunque no salgan las cosas como uno quiere, de todos modos tienes el apoyo, ok, no vas a batear 1000, ¿verdad? De cada 10 pelotas que te tiren, le vas a pegar a 2 o 3, 4, pero ok. Pero no cabe duda que tener sabiduría vas a tener mejor resultados que no tenerla. ¿Ves? Yo creo que ese es uno de los puntos importantes de este libro y de esta exhortación del capítulo 8. Desde el principio del... Sí. Ok, como fueron poquitos versículos, dije, vamos a comentar un rato más, pero ¿alguien más, hermanos? ¿Qué pasó, Glauco? Entraste tarde. Sí, alcancé a agarrar todo, eran como las 7:20. Nomás quería hacer un comentario. Hizo ah, gracias Cristóbal por el estudio. Excelente. El versículo 2, que dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey. Eh, sin, ah, sin la lectura de la palabra de Dios no vamos a llegar muy lejos tratando de convencer a nuestros hermanos de que el consejo del rey es el consejo del que está gobernando. Dice, no, está hablando el rey, o sea que es el que está en eminencia. En el capítulo 2 de Timoteo dice ahí que Pablo le dice a Timoteo para que le diga a los hermanos que hay que exhortarlos a rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias a todos los hombres. Pedirle a Dios que le ayude al rey, gobernador, presidente, que haga buenas decisiones para que nos beneficie a todos. Pero no creo que vamos a entender o a convencer a nuestros hermanos de que esto nos aplica ahorita. Pero cuando uno lee la escritura empieza a mirar que el siervo o el esclavo está sujeto a su amo, la mujer está sujeta a su marido, el hombre está sujeto a su rey. Estamos sujetos y eso no ha cambiado. Y no es para nosotros decirle a la mujer que se tiene que someter a nosotros. No es para que el amo le tenga que decir al esclavo que te tienes que someter. Él ya sabe, no tengo vida, él es mi dueño. Así tenemos que mirar a la vez que anunció que nos tenemos que entregar a la voluntad de Dios, pues es lo que es servir. Y parte de la voluntad de Dios es obedecer el mandamiento del rey, gobierno, a gobernador, a presidente. Es lo mismo, no ha cambiado nada, pero tienes que leer bastante para que se te grabe eso y lo puedas aceptar. Ahorita si no hay ese conocimiento, no vamos a convencer a nuestros hermanos de eso. Y yo no, este presidente no es mío, no lo respeto, no, pues estás mal. Pero ¿cómo lo vas a probar? Es la escritura lo que te convence. Gracias, hermano Cristóbal. Está bien, hermano. Acá, cuando yo tenía mis 20 años, pues la generación esta pasamos por algo así, de que estaba la guerra en Vietnam, pero no era una guerra popular, no queríamos ir. Pero cuando te llega la carta que dice que tienes que inscribirte al ejército, tienes una opción de huir a Canadá o a México o ir a pelear. ¿Ves? Yo no era cristiano, pero yo sabía el poder que tenía esa carta que iba a la casa. Tengo que ir, ni modo, no tengo otra opción. Yo no quería ir, salir del país, esconderme toda mi vida. ¿No? Ellos tienen el poder, están en poder ellos. Y puedes morir en la guerra. ¿Ves? Pero son situaciones donde te enfrentas con el poder del rey. En este caso no, Estados Unidos no era un rey, era un presidente, pero de todos modos representa una persona que Dios dice, esa silla, yo la puse ahí, esa silla de poder. Así es que
tienes que hacerlo. La otra es la cárcel. Pero Si no, hermano, aquí la sabiduría, imagine que aquí en El Salvador, vea, en el tiempo que nosotros tuvimos, en los 70 80 a uno aquí no le mandaban una carta, no que lo seguían y lo agarraban, vea. Si a usted lo agarraban, directo para el cuartel. o si te Pero agarraba la también, guerrilla, pero sí, cabal. Pero que estaba la otra opción, que lo respetaba la guerrilla y lo respetaba también el ejército, y era las instituciones de servicio, como la Cruz Roja, la Cruz Verde, todo ok, eso. había una opción. Entonces, yo opté por meterme a una Cruz Roja, ¿verdad? O Cruz Verde era aquí. Y sí sometí a las cosas de ahí porque no podía ni nadar, y yo me metí a los guardavidas y después socorrista, y pasé más de 8 años allí, pero no me llevó ni la guerrilla ni me llevaron los del cuartel. O Pues sea, si hay había otra opción. opción y había que tomarla, ¿verdad? Sí, sí, había, también acá había una que se llamaba que te oponías por tu conciencia, te oponías a la guerra. Ok. Pero yo no podía, yo no tenía la conciencia esa. Ah, Yo no podía decir que mi conciencia no me deja, no puedo decir eso. Nomás la guerra no era popular, es todo, pero yo no podía, yo no sé, no era religioso, todavía no me convertí al Señor ni nada, pero de todos modos, este, tenía esa idea que yo no puedo decir que yo no creo en eso, sí creía en eso, pero el problema está que esta guerra, en mi opinión, no se justifica, pero pues, ni modo, hicieron el rey hizo la decisión y hay que ir. sí, Eh, esa era las cosas que nosotros vivimos, que nosotros no vivimos en el lugar sí, de gobierno, y hay que aceptarla. sí, y casi todo el tiempo, cuando esto cae en la línea, es por una guerra. Mm, hay otras cosas, ¿verdad? Que los gobernantes dan mandamientos, por ejemplo, del aborto. Tú eres un doctor y es una ley federal, pues, que tú tienes que, si una mujer viene y quiere abortar, tú tienes que hacerlo. Y si no lo haces, pues te quitan tu licencia, o te meten en la cárcel o te llevan a corte. Pero ya se calmó eso, ahora ya pasaron eso a los estados, ya no es una cosa federal. Bueno, si no hay más, voy a apagar la grabación. Una, dos, tres.